Muy buenas tardes. El día de hoy vengo a platicarles un poquito sobre este tema. Lastimosamente en nuestra región es una de las enfermedades que más vemos con frecuencia, dado que el departamento en el que nos encontramos es altamente conocido por su nivel de violencia y por la alta cantidad de accidentes de tránsito. Entonces, como venía diciendo, digamos que el trauma craneoencefálico es una de las entidades que producen más lesiones en población adulta joven, entre los 20 y 24 años. Se estima que más o menos 54 a 60 millones de personas sufren ese tipo de traumas cada año. En Colombia encontré un estudio donde hacían la tasa de mortalidad, donde calculaban la tasa de mortalidad en Colombia, y fue de 10,77 por 100.000 habitantes en los años de entre 2010 y 2017. Y como ya les venía diciendo, la principal manera de muerte es violenta, tanto homicidios como accidentes de tránsito. Esto lo que nos acarrea es un problema para la salud pública, sobre todo porque es población que es económicamente activa. Entonces, como generalidades, lo que los estudios tratan es sobre el trauma craneoencefálico, tanto moderado como grave. El leve lo sacan en cuanto a los estudios. Y tenemos un poco de dificultad al realizar esta parte de investigación, es que las alteraciones funcionales son muy variables. Puede haber desde daños motores, sensoriales, cognitivos, y esto nos va a alterar tanto la capacidad social, la alteración en la inclusión de su empleo y por ende su calidad de vida. ¿Cómo nosotros trabajamos en rehabilitación? Pues nosotros manejamos o estimulamos el desarrollo de mecanismos compensatorios y hacemos, digamos, de alguna manera, ayudamos a que la reorganización neuronal, que lo conocemos como plasticidad neuronal, pues se haga de la manera menos aberrante. Entonces, así nosotros podemos ayudar a este tipo de pacientes a que empiecen a mejorar su funcionalidad. El objetivo grande de la neurorehabilitación en estos pacientes es una recuperación motora y funcional mientras se previenen las complicaciones o se trata. Bueno, entonces, vamos a hablar de la rehabilitación temprana porque también tenemos rehabilitación crónica en estos pacientes. Digamos que de pronto en muchas instituciones no está implementada este tipo de rehabilitación porque no se conocen los beneficios y también hay un poco de temor sobre la seguridad y la viabilidad porque pues estos pacientes están entubados, sedados, con líneas arteriales, con sistemas de neuromonitorización. Entonces hay un poquito de miedo sobre la movilidad que se debe tener en estos pacientes. Entonces yo creo que uno de los objetivos de esta charla es poderles brindar a ustedes la importancia de esta movilización temprana. Bueno, entonces el personal que trabaja con este tipo de pacientes tiene que tener un conocimiento sobre en qué momento se debe iniciar, la intensidad. Estas dos variables son bastante importantes en los estudios de rehabilitación, así como las variables hemodinámicas y los efectos a nivel de los medicamentos que están recibiendo estos pacientes, tanto la parte del soporte vasopresor como los manejos de los sedantes. Como ya lo había dicho con anterioridad, estos pacientes tienen una gran heterogeneidad en su neuropatología, o sea, las causas por las cuales, o los daños más bien, que han tenido en su sistema nervioso central, y se desconoce lastimosamente hasta qué punto la neurorehabilitación logra mejorar la funcionalidad, qué tanto ella pueda contribuir a la mejoría de estos pacientes. Bueno, entonces, ¿qué se ha visto en la literatura? ¿En qué momento se debe iniciar?
hay una recomendación que sea a las 24 horas de presentar un volumen estable de la hemorragia. En algunas unidades, en algunos pacientes, tenemos la facilidad de tener monitorización en estos pacientes invasiva, que es la PIC, que es la presión intracerebral. Tenemos que tener también mucho conocimiento sobre qué aumenta la PIC. Se supone que no se debe hacer intervención por encima de 20 milímetros de mercurio, pero digamos si el paciente tuvo un proceso de algún procedimiento, como colocar una sonda, como tener una punción de algún tipo, esto puede aumentar la PIC y esto no debería ser una contraindicación para iniciar la movilización. Se ha visto, digamos, en pacientes que están de pronto con un estado de conciencia mínimo, que el realizar los movimientos pasivos a nivel articular puede mejorar la presión tisular de oxígeno. Y digamos que todavía no existen unos datos que contraindiquen este tipo de movilización en este tipo de pacientes. También hay un estudio que muestra, que es muy bonito porque muestra cómo estos pacientes que logran realizarse una movilización temprana, esto que es en la primera semana y realizar más o menos 60 minutos de intervención donde entra la movilización de acostado a semisentado, estimulaciones sensoriales y en algunos casos, si la evolución clínica lo permite, poder hacer descargas en sedente borde de cama. Ha disminuido el tiempo de la traqueostomía. Entonces, digamos que por eso es tan importante iniciar este tipo de intervenciones. Bueno, en cuanto a la monitorización con dispositivos ventriculares, se ha visto que es factible y segura. Solamente aquí les voy a mostrar las contraindicaciones, o sea, en qué momento no se puede hacer movilización en este tipo de pacientes. Cuando el paciente tenga una intolerancia al pinzamiento de la ventriculostomía por 30 minutos, cuando la hipertensión intracraneal es mayor de 20 milímetros de mercurio, como lo he dicho la anterior vez, y cuando exista fluctuaciones en la exploración neurológica el día de la movilización, es mejor no hacerlo. Entonces, existen muchísimos protocolos, pero les voy a mostrar, digamos, uno que me pareció muy fácil de entender en cómo debe ser esta movilización de los pacientes. Esto es algo muy dinámico. Sabemos que el paciente en UCI, principalmente la primera semana, puede tender a muchas fluctuaciones en su estado de conciencia y en su, digamos, condición clínica general. Entonces, que ya íbamos en el paso 3 y nos devolvemos al 1, no importa, porque esto es, digamos, dependiendo de esta evolución del paciente, y que es muy importante cuando se vaya evolucionando en la movilización del paciente, colocar también los eventos adversos que pueden pasar con la movilización, como es el retiro de los tubos, el de las líneas arteriales, los drenajes externos. Entonces, todas esas cosas es importante que queden consignadas en la historia clínica. Entonces, el primer paso es los rangos de movimiento, que son generalmente en pasivo, que quiere decir que el paciente no hace ningún movimiento, sino que es el terapeuta el que los ejerce. El segundo paso es poder que el paciente soporte una cabecera a 45 grados. Cuando ya el paciente logra el posicionamiento a 45 grados, entonces uno ya lo puede pasar a un semi-Fowler, que es un poco más alto, casi 60, de 60 a 90 grados. Y ya existen algunos dispositivos que nos ayudan, que son las sillas cardíacas, que son, es como una mesa de hiperestación más o menos, pero digamos en la cama, donde tienen la posibilidad de ir cambiando de la posición completamente acostada a la posición sentada con pies sobre el suelo. El siguiente paso es sentarse al borde de cama. Este es supremamente importante, sobre todo para el manejo del ortostatismo y también para el control de tronco, tanto el control de tronco incidente y el control cefálico. ¿Sí? Cuando el paciente haya podido superar este paso, podemos pasarlo a borde de cama y que el paciente pueda
estar en posición de bipedestación por 2 minutos. Si logra esta parte, entonces ya lo podemos colocar a que él mismo se siente a la silla que queda al lado de la cama y que esté mínimo por 60 minutos en esa posición sentada. Y ya después del último paso, pues ya es deambular según lo tolerado. Entonces, si se dan cuenta, vamos de lo más básico a lo más, digamos, exigente. Obviamente tenemos que tener en cuenta el estado de conciencia, digamos, la capacidad del paciente para obedecer órdenes sencillas y también pues su estado cardiovascular. Y no menos importante, evaluar siempre la parte de la fuerza, principalmente cuando empezamos a parar al paciente, que tenga una fuerza mínima de 3 en los extensores de rodilla, o si es un poco menos, el terapeuta tiene que estar muy atento para hacer bloqueo de rodilla y que no tengamos un evento adverso como una caída. Entonces, digamos que voy a presentarles un metaanálisis que se hizo con muchos estudios sobre los que tenían mejor evidencia, sobre estas dos variables que les dije al inicio, sobre el inicio del tratamiento, o sea, rehabilitación temprana, qué tan temprana, y la otra variable es la intensidad. Entonces, estos colaboradores, Mackay y colaboradores, hicieron un estudio, compararon un programa de rehabilitación en un centro especializado versus un centro de atención general. Y lo que hicieron, la intervención que hicieron fue estimulación sensorial, posicionamiento y ejercicio con unos objetivos claros. Entonces, lo que ellos buscaban con esta intervención es disminuir las posturas, principalmente en las de flexión y las de privaciones sensoriales. Entonces, ellos hicieron las mediciones tanto al ingreso, cuando ingresaron al programa de rehabilitación, y como la alta hospitalaria, y los que ellos evaluaron fue la duración del estado de coma, la duración de la estadía total, el nivel de la conciencia, el resultado funcional global y al egreso, y sobre todo vieron si el paciente pudo salir a su casa o pudo irse a otro centro de hospitalización más prolongada o crónica. Entonces se dieron cuenta que los pacientes que tuvieron esta intervención un poco más especializada tuvieron una estancia hospitalaria más corta, tuvieron menores duraciones de pacientes en estado en coma, tuvieron, digamos, mejor puntuación, en la parte motora, física, sensorial, cognitiva, ¿sí? Y que se dieron cuenta que la mayoría de los pacientes que fueron atendidos con este tipo de neurorehabilitación tuvieron una alta hacia su domicilio, no salieron pues a otro centro hospitalario. 94 versus 57 es bastante significativo. Otro trabajo que fue Andelic y colaboradores evaluaron la efectividad de esta rehabilitación temprana en pacientes adultos con trauma craneoencefálico grave en comparación con los atendidos de manera general o básica. Entonces ellos lo que propusieron fue una estimulación multisensorial diaria, o sea, 75 minutos de terapia por 14 días, y lo que ellos estaban buscando era una organización de la información sensorial por medio de estas terapias, estimulación del movimiento normal, lo que yo hablo como digamos, un reentrenamiento de estas funciones y la estimulación multisensorial en las unidades de cuidados intensivos mejoran esta recuperación funcional en este tipo de pacientes. En cuanto a la parte de intensidad, siempre hablamos de rehabilitación temprana e intensiva. Aquí este autor comparó la intensidad aumentada. Ellos tomaron como de base que fueran 2 horas al día de terapia por 5 veces a la semana versus a lo que ellos querían, digamos, poner en consideración es doblar esa cantidad de horas día. Pasaron a 4 horas
por 5 veces a la semana en pacientes tanto adolescentes, adultos jóvenes y adultos con trauma craneoencefálico moderado y grave. Ellos midieron los resultados al inicio, a la primera, segunda, tercera, sexta, octava, décima y doceavo mes después de la lesión, y ellos se dieron cuenta sobre todo que hubo un cambio principalmente a los 3 meses después de la lesión. Ellos lo midieron por medio de una escala funcional que es la FIN y una escala que es la GAUSS, que es como la escala de Glasgow, digamos, ampliada. Pero no vieron más efectos positivos después del sexto y doceavo mes. Entonces a uno le queda pues lo que yo les decía con anterioridad, que no se sabe hasta qué momento, hasta dónde realmente se hace el impacto de la neurorehabilitación. Solo sabemos que sí funciona, pero no sabemos qué tanto. Como conclusión, digamos que todos estos estudios buscan que en las unidades de cuidado intensivo existan programas de rehabilitación temprana en estos pacientes, ya que esto puede prevenir de manera directa e indirecta en las complicaciones durante y después de su estancia en este tipo de unidades. Y digamos a un mediano largo plazo también ir disminuyendo la discapacidad. No es lo mismo atender de manera crónica a un paciente que ya esté contracturado, atrófico, con úlceras, a un paciente que no tenga ninguno de esos escenarios. ¿Por qué? Porque generalmente si vemos esto en lo crónico, pues nos vamos a dedicar muchísimo más tiempo en tratar de mejorar el arco de movilidad, en mejorar su estado nutricional, en mejorar o disminuir las infecciones o las lesiones de piel, y no realmente dedicar ese tiempo que es tan importante y valioso para la parte de rehabilitación, de reeducación de estos patrones perdidos. Digamos que también se ha evaluado la seguridad y la viabilidad de estos tipos de programas, sobre todo por, digamos, el miedo y el desconocimiento sobre la movilidad en este tipo de pacientes que tienen tantas monitorías, tanto a nivel cerebral, ventilatorio, cardiovascular. Entonces, ya les hablé de algunas contraindicaciones que hay que tener en cuenta. Hay que estar siempre muy pendiente, con muy buena comunicación con el personal en UCI, con el personal de enfermería, con los auxiliares de enfermería, para que ellos nos puedan dar la información, digamos, en el momento, en el tiempo en que se hace la intervención, y no ir a generar algún efecto no deseado. ¿Sí? Se recomienda, por lo tanto, evaluar todas estas variables, tanto antes, durante, como después de la intervención fisioterapéutica, sobre todo si hay medidas PIC, si hay monitorías a nivel cardiovascular. Todos esos factores son supremamente importantes que se estén vigilando en todo el momento de la intervención. Y como conclusión, sabemos que los programas de neurorehabilitación, sobre todo en inicio temprano, ayudan a una recuperación funcional de los pacientes con trauma craneoencefálico moderado y grave en comparación que los que reciben un cuidado básico. Tenemos que tener en cuenta que lo que nosotros buscamos en rehabilitación no es volver a las personas normales. Lo que nosotros buscamos es que estos pacientes tengan una mejoría funcional. ¿Qué quiere decir eso? Que independiente si quedan con debilidad, con espasticidad, con ataxia, con disfagia, con todas estas alteraciones cognitivas del comportamiento, puedan funcionar, y empezando con niveles muy básicos de rehabilitación, como son la parte pues de las actividades básicas cotidianas, y mejorar esa independencia en lo básico, ir avanzando y buscando la finalidad de la rehabilitación, que es la inclusión social y laboral de estos pacientes, sobre todo que sabemos que son personas generalmente jóvenes, para que no sean, para que tengan una verdadera mejoría en su calidad de vida después de un trauma que puede llegar a ser catastrófico. Muchísimas gracias por su atención, que estén muy bien.